La Biblia Dios habla hoy. 9 de agosto. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 40. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. No me he quedado callado acerca de tu justicia, he hablado de tu fidelidad y salvación. Jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Y tú, Señor, no me niegues tu ternura. Que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad. Pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades, hasta he perdido la vista. Son más que los pelos de mi cabeza, y hasta el ánimo he perdido. Señor, por favor, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda. Que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida. Que huyan en forma vergonzosa. Los que quieren hacerme daño. Que huyan avergonzados los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación digan siempre, el Señor es grande. Y a mí, que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres quien me ayuda y me liberta, no te tardes, Dios mío. Oración de un hombre enfermo. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 41. Dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, ¿cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Vienen a verme, y no son sinceros, guardan en su memoria todo lo malo, y al salir a la calle lo dan a saber. Los que me odian se juntan y hablan de mí, piensan que estoy sufriendo por mi culpa. Y dicen, su enfermedad es cosa del demonio, ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, tenme compasión, haz que me levante y les dé su merecido. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, ahora y siempre. Amén. Mi esperanza está en Dios. Del maestro de coro. Poemas de los hijos de Coré. Salmo 42. Como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche, mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios?
cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado. Por eso pienso tanto en ti desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Salmo 43. Oh Dios, hazme justicia, ponte de mi parte contra esta gente pagana. Ponme a salvo del mentiroso y del malvado. Porque tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me has alejado de ti? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, para que ellas me enseñen el camino que lleva a tu santo monte, al lugar donde tú vives. Llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al son del arpa, pues tú, mi Dios, llenas mi vida de alegría. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Del maestro de coro. Poema de los hijos de Coré. Salmo 44. Oh Dios, hemos oído con nuestros oídos, y nuestros padres nos han contado lo que tú hiciste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu propia mano echaste fuera a los paganos, castigaste a las naciones y estableciste allí a nuestros padres. Pues no fue su brazo ni su espada lo que les dio la victoria, ellos no conquistaron la tierra. Fue tu poder y tu fuerza. Fue el resplandor de tu presencia, porque tú los amabas. Mi Rey, mi Dios, tú diste las victorias a tu pueblo. Por ti vencimos a nuestros enemigos, en tu nombre aplastamos a los que nos atacaban. Porque no confiaría yo en mi arco, ni mi espada podría darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos, quien puso en ridículo a los que nos odiaban. Siempre estaremos orgullosos de ti, oh Dios, y siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has rechazado, nos has cubierto de vergüenza. Ya no sales con nuestros ejércitos. Nos has hecho dar la espalda a nuestros enemigos, los que nos odian nos roban y se llevan lo que quieren. Nos has entregado cual si fuéramos ovejas para el matadero, nos has dispersado entre los paganos. Has vendido a tu pueblo muy barato, y nada has ganado con venderlo. Nos has convertido en objeto de insultos, nuestros vecinos nos ofenden y ridiculizan. Has hecho que los paganos se burlen de nosotros, al vernos, mueven burlones la cabeza. No hay momento en que no me vea humillado, se me cae la cara de vergüenza. Por culpa del enemigo, que trata de vengarse y que me ofende y ultraja. Esto que nos ha pasado no fue por haberte olvidado. No hemos faltado a tu alianza. No hemos pensado abandonarte ni hemos dejado tus caminos. Sin embargo, tú nos has aplastado en lugares de miseria. Nos has cubierto de terrible oscuridad. Si te hubiéramos olvidado, oh Dios, y adorado en tu lugar a un Dios extraño, tú te habrías dado cuenta, pues conoces los más íntimos secretos. Pero por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, despierta. No nos rechaces para siempre.
¿Por qué te escondes? ¿Por qué te olvidas de nosotros, que sufrimos tanto, tanto? Estamos rendidos y humillados, arrastrando nuestros cuerpos por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos y sálvanos por tu gran amor. Contraste entre la sabiduría y la necedad. Proverbios 9. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas. Mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa. Y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad. Vengan acá, jóvenes inexpertos. Mandó a decir a los imprudentes. Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes, y vivirán, conduzcanse como gente inteligente. Corrige al insolente y malvado, y solo lograrás que te insulte y ofenda. Reprende al insolente y te ganará su odio, corrige al sabio y te ganará su aprecio. Dale al sabio y se hará más sabio, enseña al hombre bueno y aumentará su saber. La sabiduría comienza por honrar al Señor, conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gracias a la sabiduría, vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu vida. Si eres sabio, tuyo será el provecho, si eres insolente, tuya será la responsabilidad. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla, a las puertas de su casa, en la parte más alta de la ciudad. Y llama a los caminantes que van por buen camino. Vengan acá, jóvenes inexpertos. Manda a decir a los imprudentes. El agua robada es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Respuesta a la acusación de tener una actitud doble. 2 Corintios capítulo 10. Yo, Pablo, les ruego a ustedes, por la ternura y la bondad de Cristo, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido, y muy atrevido cuando estoy lejos. Pues bien, les ruego que, cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo, para que lo obedezca a Él, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Fíjense en lo que es evidente. Si alguno está seguro de ser de Cristo, debe tener en cuenta que también nosotros somos de Cristo. Y aunque yo insista un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, no tengo por qué avergonzarme, pues el Señor nos dio la autoridad para edificación de la comunidad y no para destruirla. No quiero que parezca que trato de asustarlos con mis cartas. Hay quien dice que mis cartas son duras y fuertes, pero que en persona no impresiono a nadie, ni impongo respeto al hablar. Pero el que esto dice debe saber también que, así como somos con palabras y por carta estando lejos de ustedes, así seremos con hechos cuando estemos entre ustedes. Respuesta a la acusación de ser orgulloso. Ciertamente, no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. Pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo, y Él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. Por eso, no estamos saliéndonos de nuestros límites, como sería el caso si no hubiéramos estado antes entre ustedes. Nosotros fuimos los primeros en llevarles a ustedes el Evangelio de Cristo. Y no nos gloriamos de los trabajos que otros han hecho, saliéndonos de nuestros límites. Al contrario, esperamos poder trabajar más entre ustedes, conforme ustedes vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de nuestros límites. También esperamos extendernos y anunciar el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin meternos en campos ajenos, para no gloriarnos de los trabajos que otros han hecho.
si alguno quiere gloriarse, que se gloríe del Señor. Porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá, y los habitantes de Jerusalén, y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna, y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Reforma de Josías. Entonces el rey ordenó a Hilquías, sumo sacerdote, y a su segundo sacerdote y a los porteros, que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto de Baal y de Aserá y de todos los astros del cielo, y los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó luego las cenizas a Betel. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios en lugares altos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo. Sacó fuera de Jerusalén la imagen de Aserá que estaba en el templo del Señor, la quemó en el arroyo Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego la esparció sobre la fosa común. También derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó todos los santuarios en lugares altos, desde Geba hasta Berseba, donde esos sacerdotes habían quemado incienso, y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situados a la entrada de la ciudad, al lado izquierdo. Pero los sacerdotes de los santuarios en lugares altos no iban al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura con sus compañeros sacerdotes. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, los cuales estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melec, el encargado de las dependencias, y quemó también el carro del sol. Además derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la parte alta de la sala de Ahaz, y los altares que Manasés había construido en los patios del templo del Señor. Los destrozó y arrojó sus escombros al arroyo Cedrón. El rey profanó también los santuarios paganos que había al oriente de Jerusalén, en la parte sur del Monte de los Olivos, los cuales había construido Salomón, rey de Israel, para Astarte, diosa aborrecible de los sidonios, para Quemos, ídolo aborrecible de los moabitas, y para Milcom, ídolo aborrecible de los amonitas. También hizo pedazos las piedras y los troncos sagrados, y llenó de huesos humanos los lugares donde habían estado. En cuanto al altar y al santuario pagano de Betel, que fueron construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a los israelitas, Josías los destrozó hasta hacerlos polvo, y les prendió fuego. Y le prendió fuego también a la representación de Aserá. Cuando Josías regresó y vio los sepulcros que había en la colina misma, mandó que sacaran los huesos que hubiera en ellos, y los quemó sobre el altar, profanándolo. Así se cumplió la palabra del Señor transmitida por el profeta que había anunciado esto. Luego preguntó: ¿Qué monumento es ese que veo allá? Los hombres de la ciudad le respondieron: Es el sepulcro del profeta que vino de Judá y anunció lo que su majestad ha hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó: Déjenlo así, que nadie toque sus huesos. Así se respetaron sus restos y los del profeta que había venido de Samaria. En cuanto a todos los edificios de los santuarios paganos que había en Samaria, y que los reyes de Israel habían construido provocando la ira del Señor, Josías los eliminó e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. 20 después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios paganos que allí había, y sobre ellos quemó huesos humanos. Después regresó a Jerusalén.
Josías celebra la Pascua. El rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la Pascua en honor del Señor su Dios, según estaba escrito en el libro de la Alianza. Nunca se había celebrado una Pascua como esta desde la época de los caudillos que gobernaron en Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. Devoción de Josías. Josías eliminó también a los brujos y adivinos, a los ídolos familiares y a otros ídolos, y a todos los aborrecibles objetos de culto que se veían en Judá y en Jerusalén. Lo hizo para cumplir los términos de la ley escritos en el libro que el sacerdote Hilquías había encontrado en el templo del Señor. No hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como él se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. A pesar de ello, el Señor siguió enojado, pues todavía estaba enfurecido contra Judá por todas las ofensas con que Manasés le había provocado. Por eso dijo el Señor que iba a apartar de su presencia a Judá, como había apartado a Israel, y que iba a rechazar la ciudad de Jerusalén que había escogido, y el templo en el que había dicho que residiría su nombre. Muerte de Josías. El resto de la historia de Josías y de todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En su tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Eufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías le salió al encuentro, pero en Megiddo, en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales pusieron su cadáver en un carro y lo llevaron desde Megiddo a Jerusalén, donde lo enterraron en su sepulcro. La gente del pueblo tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo consagraron como rey en lugar de su padre. Reinado de Joacás en Judá. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados. El faraón Necao lo tuvo preso en Riblá, en la región de Hamat, para que no reinara en Jerusalén, y obligó al país a pagar un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre y le puso Joaquim, y a Joacás lo tomó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquim entregó a Necao la plata y el oro que éste exigía, para lo cual tuvo que imponer una contribución a la gente del país. Y cada uno pagó en plata y en oro el impuesto que se le calculó, para entregárselo al faraón Necao. Reinado de Joaquim en Judá. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebudá, hija de Pedaías, y era de Rumá. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados. Segunda de Reyes capítulo 24. Durante el reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país, y Joaquim estuvo sometido a él durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Pero el Señor mandó contra Joaquim bandas de ladrones caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá, para que la destruyeran, conforme al anuncio que había hecho el Señor por medio de sus siervos los profetas. Esto ocurrió con Judá porque el Señor así lo dispuso, para apartarla de su presencia por todos los pecados que Manasés había cometido, y también por la sangre inocente que había derramado y con la cual había llenado Jerusalén. Por eso el Señor no quiso perdonar más. El resto de la historia de Joaquim y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, reinó en su lugar su hijo Joaquim. Desde entonces, el rey de Egipto no salió más de su país, porque el rey de Babilonia había conquistado todas sus posesiones, desde el arroyo de Egipto hasta el río Eufrates. Joaquín y su corte son desterrados a Babilonia. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la rodearon para atacarla.
Durante el ataque a la ciudad, llegó Nabucodonosor. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus oficiales, jefes y hombres de confianza, se rindieron al rey de Babilonia, quien los hizo prisioneros. Esto sucedió en el año 8 del reinado de Nabucodonosor. Después Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real, tal como el Señor lo había anunciado, rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Luego se llevó cautivos a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los jefes y los mejores soldados, y a todos los artesanos y herreros, hasta completar 10,000 prisioneros. No quedó nadie en el país, a excepción de la gente más pobre. Nabucodonosor se llevó también cautivos a Joaquín y a su madre, a sus esposas, a sus oficiales, y a las personas más importantes del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El total de prisioneros de renombre que el rey de Babilonia se llevó fue de 7,000, y 1,000 el de artesanos y herreros, además de todos los hombres fuertes y aptos para la guerra. Luego el rey de Babilonia nombró rey a Matanías, en lugar de su sobrino Joaquín, y le cambió su nombre y le puso Sedequías. Reinado de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de Joaquín. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá, y los echó de su presencia. Caída de Jerusalén. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Habacuc capítulo 1. Este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción, por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían, si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles, y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso, en su avance van sembrando el terror, y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante. Se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Pasan como un huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad, como, pues, contemplas callado a los criminales, y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él. ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como a animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescado, lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego, al verlo todo junto, se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos, y ofrece sacrificios y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tiene comida buena y abundante. Así, ¿seguirán los caldeos pescándonos con sus redes? ¿Seguirán matando sin compasión a la gente? Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl